gremios todos los días aquí. Es aquí donde se va a demostrar que amamos a este país. Es aquí donde va a haber sacrificio. Pero necesitamos volvernos al Señor. Y yo de hecho no estoy esperando o no estoy pidiendo que venga el 100%, no. Pero tiene que haber representación para cada día. Lunes aquí tienen que haber hombres. Martes aquí tienen que haber mujeres. Miércoles aquí tienen que haber jóvenes. Jueves aquí tienen que haber hombres otra vez. Viernes tienen que haber mujeres otra vez. Sábado tienen que haber jóvenes otra vez. Y el domingo en general, para todos, hombres, mujeres, jóvenes. Me explico, ¿verdad? El equipo ministerial va a recibir todo este programa que ya está escrito en parte. Entonces, Nehemías capítulo 1, verso 5 en adelante hasta el 11 dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Hasta ahí lo vamos a dejar. En este material, que es un hecho, lo tendrán todos en su momento. Hago una pregunta acerca de qué fue lo que impulsó a Nehemías a orar de esa manera. Y menciono 5 cosas que a Nehemías lo impulsó a orar de esa manera. Y esas 5 cosas están en los primeros 4 versículos. Número 1, la conexión con Hanani, a quien él le llama su hermano. Por cuestiones de que este es un libro que, si Dios lo permite, lo saco antes que termine este año, yo le llamo a eso la conexión Hanani. ¿A qué me refiero con eso de la conexión Hanani? Escuche, verso 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué es lo que nos permite, en el sentido que estoy hablando, eso de la conexión Hanani? Hanani representa ese tipo de hombres que nunca han cerrado sus ojos a la realidad que vive su nación. Hanani representa a ese hombre que no se ha hecho de la vista ciega o de la vista gorda, no sé cómo es que dicen algunos. Hanani es ese tipo de hombre que siempre ha tenido clara visualización de la realidad social, de la realidad espiritual, de la realidad económica, de la realidad sociopolítica, de la realidad en cuanto a salud, de la realidad en cuanto a finanzas. Un historiador judío, si no me equivoco es Flavio Josefo, habla de la situación que vivieron los judíos, una recopilación de datos históricos respecto de lo que pasó cuando el cautiverio. Y este hombre dice que Israel experimentó una situación económica de pobreza extrema. Imagínense que la juventud y la gente que tenía fuerza se los llevaron cautivos. La gente que podía se la llevaron cautiva. Solo quedaron los viejitos, solo quedaron los pobres en Jerusalén. Y la situación económica llegó a un nivel paupérrimo. No había quien ayudara a nadie. Se dice que las aguas corrían por las calles, las aguas negras. Cada vez que entra a un barrio así de esos donde no hay ese sistema de red de aguas negras y veo las aguas tiradas por las cunetas, me acuerdo de esa historia. Era una situación de desgracia, de miseria, pero había alguien que estuvo atento a la situación. Había alguien que no había cerrado sus ojos. Había alguien que su conciencia no había sido adormecida. Había alguien que todavía tenía sentimientos para su pueblo. Eso es lo que yo llamo la conexión Hanani. La conexión de un hombre, imagínense ustedes Nehemías en un palacio, disfrutando de todos los beneficios, sirviendo directamente al rey del imperio. Un tipo que económicamente estaba bien, un tipo que tenía las mejores atenciones con tal de que estuviera bien, ya que tenía conexión directa con el rey. Ese tipo no tenía ninguna necesidad. Pero de repente se aparece Hanani con unos cuantos judíos y le dicen: Nehemías, esta es la situación que estamos viviendo. Y esa conexión despertó la conciencia, despertó el sentimiento de Nehemías. Casi 70 años de cautiverio. Y en todos esos días, en todos esos años, ¿quién había hecho algo por Israel? ¿Quién había hecho algo por Jerusalén? Nadie. Todo lo contrario, empeoraba la situación para ellos como nación santa, como pueblo escogido. Cada día más pesada la carga, más pesada, más dificultad. Pero vino Hanani y le hizo ver a Nehemías: esto y esto es lo que estamos pasando. Esto es lo que vive la gente que quedó en el cautiverio, es decir, el que no pudo salir de ahí.
el que en el momento que la invasión de Nabucodonosor llegó, se escaparon, se fueron a meter a los montes, se escondieron por los ríos, en las cuevas. Esos fueron los que escaparon de la cautividad babilónica. Pero esos pocos que escaparon, probablemente fue por también condescendencia, fueron condescendientes con ellos, porque, ay, dejemos esos viejitos. ¿Qué van a hacer esos viejitos? ¿Qué van a hacer esos pobres que no tienen nada? Hay que se vayan. No perdamos tiempo. Y así el ejército de Nabucodonosor fue retirado, porque para ellos, esos que quedaban, no representaban ningún peligro. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos entender. Yo no sé si usted puede captar el espíritu de esto, pero hay mucha gente que no se dio cuenta que el diablo los sacó de su nación. Como dicen por ahí, los sacó del juego. Satanás pensó que los que no nos hemos ido, que íbamos a estar amarrados todo el tiempo. Se equivocó Satanás. Se equivocó el diablo. Porque los que estamos aquí no dependemos de un sistema. Los que estamos aquí no dependemos de gobiernos. Los que estamos aquí tenemos un solo Señor, y solo delante de Él nos doblamos. Ese se llama Jesucristo. Ese es el Rey de los Reyes y es el Señor de los Señores. No hay ningún otro Señor sobre nosotros. No existe ninguno que pueda dominar, doblegar, subyugar el espíritu de una persona que tiene como Señor a Jesucristo. No hay nadie en el mundo que pueda doblegar a alguien así. El infierno tiene que entender, todos los brujos en este país, como los que se unieron para matarme en el reparto chico, los que se unieron para arruinarme y que saben perfectamente que no pudieron hacer nada contra mi vida, y toda esa gente de los pueblos que hoy se disfrazan como de culturas indígenas, culturas ancestrales, concentraciones de diversidad de culturas. Fiándome bien, un día que fui a un punto de Managua y fui ahí a disfrutar con mi esposa una pequeña comidita típica, y en lo que estamos ahí sentados, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: entre todos los que hay aquí hay vigilantes. Estos puntos los tienen tomados brujos de Diriomo, de esos pueblos que llaman pueblos blancos. Estos puntos los tienen tomados, son vigilantes para controlar la ciudad. Y yo estaba allí en ese momento. De momento dije: Dios mío, linda, ¿a qué hora me metí aquí? Y después dije: gracias, Señor, por darme la oportunidad de haber venido aquí. Porque solo estando en el lugar entendí por discernimiento de espíritu el movimiento satánico que hay. Ahí están, y voy a decirlo en buen nicaragüense, parecen dundos. Pareciera que no quiebran ni un solo plato. Y ahí están, puntos estratégicos en la capital, siendo controlado por brujos que te venden una comidita típica, que te venden un atolito, que te venden una guirila, que te venden cositas así, y son gente controlando la ciudad desde un nivel espiritual que no lo podría entender nadie a menos que tenga discernimiento de espíritu. Probablemente inclusive sea
criticado por esto que estoy diciendo. Pero lo que Dios revela, aunque no está documentado en ningún libro, el día que las cosas comienzan a salir a luz, se dan cuenta y dicen: ¡ah! Ya lo había hablado Dios, ya lo había dicho Dios a través de su siervo. Es necesario que entendamos, como lo dije desde el 2005, lo seguí diciendo en el 2006, lo seguí diciendo en el 2007 y lo sigo diciendo en el 2021. Hay lugares que han sido consagrados para que los demonios controlen. Se ha estado usando mucho ocultismo y cosas que parecieran normales, pero se han estado utilizando la brujería. Voy a hablar en macro. El ocultismo es muy astuto. ¿Quién diría que a nuestros templos, iglesias que representan un peligro para el infierno, a nuestras iglesias han llegado satanistas a hacerse miembros, queriendo membresía? ¿Y que de dónde viene? Es que yo me congregaba en tal parte y que de repente no sé qué situación se dio y entonces vine aquí. La realidad es que usted es un hombre de Dios, usted sí es un siervo de Dios, usted tiene una palabra de Dios, usted tiene una unción, hay un respaldo y que no sé qué y que no sé cuánto. Mentira del diablo. No mentira que hay un respaldo, sino mentira para poder infiltrarse. Y algunos pastores de tontos, sin entender, sin discernir, de repente hasta cargo les están dando a esos diablos. Aquí han sido descubiertos los que han venido con todas esas falsedades, con esas caritas de oveja, y son diablos encarnados. Y aquí no va a tomar lugar ningún hijo de Satanás y no va a poder hacer nada. Me recuerdo una palabra que me daba el Señor hace unos meses y ya comencé a hablar al respecto. Y dijo: todo aquel que venga aquí enviado de Satanás tiene dos cosas: o se arrepiente o se va a morir y se va a ir al infierno. Pero no voy a permitir que te toquen. Y háblalo y díselos, porque ciertamente el Señor está conmigo. Necesitamos conexiones con gente que realmente discierne. Necesitamos conexiones con gente que no ha cerrado sus ojos a la realidad. Necesitamos conexiones con gente que no ha vendido su conciencia. Eso necesitamos. Anani fue la conexión con Nehemías. Anoche, a eso de un poquito más de la medianoche, un pastor, nunca he tenido un contacto con él, más que he visto en el Facebook algunas cosas que hacen, ciertas actividades como congresos. Y hace tan solo un par de días me escribe y me dice: pastor, estamos con usted, vamos a unirnos a los 21 días de ayuno. Me dijo: nos sometemos a la orientación que usted quiere enviar. Y le envié la orientación. Y anoche, como a la medianoche, me manda él información y video, 2 videos de una actividad que tuvieron el 9 de octubre, hace apenas 8 días. ¿Qué me bendijo eso? Me dice: esa información que usted envió, eso que le inspiró el Señor a escribir para orientarnos, me dice: se lo voy a demostrar, pastor, para que vea la conexión que hay.
Eso es lo mismo que nosotros estamos tratando. Dios está uniendo gentes con el espíritu de Nehemías. Dios está uniendo gente con la voluntad y con la investidura, con el poder para poder provocar cambios en toda una nación. Y me decía este pastor, necesitamos que se conecten todos los hombres como Nehemías en esta nación. Y están unidos. Me dice, vamos los 21 días. Hoy igual iniciaron los 21 días en Muy, en Río Blanco, en Matagalpa, en Jinotega, en Estelí, en Madrid, en Nueva Segovia, en Chinandega, en León, imagínense, en Masaya, en Chontales, en Buaco, en Bluefield, en Ciuna, en Rama, en Huihuilí, imagínense ustedes. Y dijeron, eso es de Dios. Y nos vamos a meter. Y no estamos atacando ninguna esfera política. El que lo malinterprete, que lo malinterprete. Nosotros estamos atacando al diablo que ha hecho con esta nación lo que se le ha antojado hasta este día. Dije al inicio de esta administración que desde que se dejaron de hacer los días de humillación, no sé, Pastor Jorge, si usted recuerda, los días de humillación en la Plaza de la Revolución, año con año hacíamos días de humillación por la nación. Esta nación tenía un mover poderoso, éramos atractivo de avivamiento espiritual en todo el continente. De repente dejaron de hacerse los días de humillación. Y me recuerda hace unos años cuando me dijo el Señor que había un día asignado para la nación como Día Nacional de Oración. Hablé con autoridades eclesiásticas motivándoles y diciéndoles, yo no tengo poder de convocatoria, ustedes sí lo tienen. Convoquen al pueblo a un lugar. La Constitución nos respalda que hay un Día Nacional de Oración, así como hay un Día Nacional de la Biblia. Y ahora hay día para todos. Ahora hasta celebran el Día de la Diversidad Sexual. ¿Y por qué si esa sociedad entorpecida por el diablo, ofendiendo a Dios, por qué si ellos celebran su día, por qué los cristianos no celebramos nuestro día de intercesión? ¿Cuál es el miedo que le tienen al diablo o a los sistemas de gobierno? Nos asiste la Constitución de la República, que en el mes de mayo es el mes donde hay un día, si no me equivoco, es 5 o 6 de mayo, que es el Día Nacional de Oración, aprobado por la Asamblea Nacional de esos días. Creo que fue por el 90 y, déjeme ver, como por el 2003 creo que fue que se aprobó. Desde que se dejó de hacer eso, cayó una nube de demonios. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, cuando la iglesia deja de hacer lo que debe hacer, entonces Satanás hace todo lo que se le antoja. Tiene que haber alguien que despierte las conciencias de la gente. Siempre ha sido así. Y esa gente que siempre despertó la conciencia del liderazgo, fueron gente perseguida, fueron gente encarceladas, algunos hasta los asesinaron. Uno tiene que estar claro que se enfrenta a fuerzas espirituales más allá de lo normal. Y créanme, me costó decidir hacerlo. Se los confieso como pecado para vergüenza mía. Me costó decidir hacerlo. Porque hay gente que cree que al hacer esto
Es que le estamos volando al gobierno. Yo no necesito volarle al gobierno, a quien necesito volarle es al diablo. A quien le lanzo todos estos misilazos es al infierno. Me tiene sin cuidado el gobierno de turno. Porque esta nación no le pertenece a él, le pertenece al Señor. Y él lo sabe perfectamente, entonces no hay por qué temer al decir la verdad. Ahí está el decreto. Y el pastor Jorge me está pasando el decreto del día de oración. Vamos a hacer una pausa y volvemos, dice la señora aquella. Dice: decreto que declara de día de oración nacional, decreto número 41-2003, aprobado el 13 de mayo del 2003, ¿ves? Que ahí está. Publicado en la Gaceta Diario Oficial número 90 del 16 de mayo del 2003. El presidente de la República de Nicaragua, considerando que los nicaragüenses somos un pueblo con fe y que se necesita la oración como se necesitan los alimentos, y que en un camino ecuménico podemos rezar juntos con respeto de las legítimas y diferentes creencias del pueblo nicaragüense, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, decreta: 1, artículo 1, declarar el segundo domingo del mes de mayo de cada año día de oración nacional. No sigo leyendo porque es largo eso, pero ahí está. Entonces yo hablé con autoridades eclesiásticas que por qué no se promovía el Día Nacional de Oración. Yo les dije: yo no tengo poder de convocatoria. Si yo tuviera el poder de convocatoria lo hago, pero yo no represento ninguna denominación. Los que tienen cargos ejecutivos, esos sí representan denominación, porque tienen poder generalísimo de apoderados, de administradores, pero yo no. Y oído sordo, oído sordo. Entonces, y lo voy a decir para que hagan algo las autoridades eclesiásticas: si no lo hacen los líderes denominacionales, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Que me siga el que me quiera seguir a orar siempre por este país. Que me siga el que me quiera seguir para orar por nuestras autoridades. ¿Qué de malo tiene interceder por los que nos gobiernan? ¿Qué de malo tiene interceder por nuestra patria? ¿Qué de malo tiene interceder por nuestra agricultura, por nuestra ganadería, por nuestra maquila? ¿Qué de malo tiene orar por los conflictos sociales? ¿Qué de malo tiene orar por los poderes del Estado, por las instituciones del Estado? ¿Qué de malo tiene? Aparte que nos asiste la palabra de Dios de orar, escuche esto, por los que nos gobiernan, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Aparte de que nos asiste la palabra de Dios, en ningún lugar trae daño cuando un pueblo se une a orar por su nación. Así que prepárese, usted que está aquí hoy, ustedes que son unos cuantos, los que están conectados y que tal vez son unos cuantos ahí en sus casas, en sus templos. Prepárense, porque de que viene el Día Nacional de Oración como debe hacerse, de que viene, viene. La ley nos faculta para hacerlo y la investidura del cielo nos da el poder para lograrlo también. Así que si alguna autoridad eclesiástica no lo hacen, les aseguro que yo sí voy a enviar solicitud al gobierno que esté de turno para que nos cedan el mejor lugar para orar. Porque como ciudadano tengo el derecho también. Tengo el derecho para hacerlo. Entonces necesitamos que siempre haya alguien que nos conecte con la realidad. ¿Por qué no hemos tenido quietud? ¿Por qué no hemos vivido de manera reposada según la Biblia?
por la falta de oración por la nación, por los que nos gobiernan, porque la Biblia enseña que al orar por nuestros gobernantes, entonces el resultado va a ser vivir quieta y reposadamente. ¿Qué les parece? Ay, pastor, pero es que yo no oro por eso porque no son los de mi partido. No dice eso la palabra de Dios. No importa quién esté gobernando, el pueblo de Dios tiene que aprender a orar por todos. Por todos. Hoy oramos por los rojinegros, puede que mañana oremos por los rojos. A lo mejor un día de tanto oramos por los amarillos o por los verdes o por los azul y blancos, por los azules, por los blancos. Yo no sé si hay negros. No, negro no hay. Pero vamos a orar siempre por todos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero alguien tiene que despertarnos. Alguien tiene que conectarnos con esa realidad. Y es por eso que hoy iniciamos esos 21 días de ayuno a favor de Nicaragua. Que Dios tenga misericordia de Nicaragua. Aleluya. Y nos extienda su mano. Lo segundo que menciono aquí, que fue exactamente lo que impulsó a Nehemías a orar de esa manera, según el mismo versículo 2 que hemos leído, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Oiga esto. El segundo elemento que lleva a Nehemías a orar de la manera que oró a partir del verso 5 es el interés genuino por su pueblo. Repito, interés genuino por su pueblo. Hay unos que de repente ahí se ponen a hablar y a levantarse y decir, porque como dijo alguien por ahí, pues andan buscando qué chuparle al hueso todavía. Hay unos que se levantan con intereses políticos. Y no está malo que lo hagan, la Constitución se los aprueba también. Cualquier ciudadano puede discrepar con cualquiera que está de turno y la Constitución se lo respalda. Pero voy al punto de que hay quienes se levantan por intereses políticos, no por un interés genuino por la nación, no porque realmente quieran ayudar a la nación. Y no estoy aludiendo a ninguna persona, estoy hablando en general. De repente uno tiene, pastor, que aclarar cosas así, ¿verdad? Porque le está volando a los, ¿cómo es que le llaman? Los azul y blancos. No. No le estoy volando a nadie aquí con esto que estoy diciendo. Pero estoy diciendo de que una de las cosas que puede impulsarnos a orar por nuestro país, a orar por la situación de nuestra nación, es exactamente tener un interés genuino por el pueblo. ¿Qué es lo que hacen los políticos siempre en sus campañas? Cuando están queriendo el voto. No se los decía yo allá por iniciando los años 2000. Allá andan por los barrios, hasta besan a la viejita. Le chinean a los niños, todos caretos. Oye, este candidato, qué buen candidato. Después ni se acuerdan. Ni tienen conciencia que existís. Interés solo por el voto para llegar a tener una posición o por lo menos una casilla en el Parlamento. Un interés genuino por el pueblo, lo primero a que te va a llevar es a orar por ese pueblo. Aunque así el mundo no lo reconozca, aunque así no te den créditos. A mí me tiene sin cuidado que no den crédito a lo que estoy haciendo. Ni me importa eso.
Pero yo sé que Dios sí sabe, está viendo y está oyendo lo que estamos haciendo. Y de Él vendrá nuestra recompensa. No hay ningún problema que las religiones, que las denominaciones no lo reconozcan. No hay ningún problema. Si al fin de cuentas yo ya sé que no soy de agrado para una gran cantidad de denominaciones aquí en Nicaragua. Así que no me interesa agradar a las denominaciones. Y posiblemente por esto vaya a aplicárseme la ley del aislamiento o del silencio. No hay problema. No estoy buscando agrado de ningún clero, ni evangélico, mucho menos católico. Enemigos de la palabra de Dios, porque si predicaran la palabra de Dios no estuvieran haciendo lo que hacen. No quiero aprobación de nadie. Pastor, ¿y usted cree entonces que no tenga la razón lo que dice el monseñor tal y el obispo tal y que no sé qué? Mientras no prediquen la palabra de Dios, son sacerdotes falsos según la Biblia. El profeta que no se para con su función ministerial de profeta para señalar la injusticia, la inmoralidad y hablar la verdad, por mucho nombre que tenga, es un falso profeta, consentidor y cómplice de injusticias y de inmoralidades, mercantilistas y mercenarios. Por eso es que usted debe entenderme. Yo no estoy para agradar a nadie más que a Dios. No estoy más para hablar la palabra que recibo de Dios, y sencillamente que Dios tenga misericordia de mí. Un interés genuino por este pueblo no nos hará buscar casillas políticas, ni mucho menos buscar fama o aprobaciones humanas. Un interés genuino por el pueblo nos va a llevar a interceder hasta verlo bendecido, hasta verlo libre de toda influencia del mal. Si logramos que el mal sea reprendido en esta nación, las cosas van a cambiar en todos los planos de la vida, de la existencia de esta nación. Si logramos hacer el trabajo que Dios nos ha enviado de atacar y de echar fuera a los demonios, una nueva cara viene para Nicaragua. Se lo aseguro. Y algunos a veces dicen, y esto tendrá que ver con cambio de gobierno. No me interesa. Esto tiene que ver con cambio profundo en la vida espiritual de la nación. No estoy hablando de cambios de gobiernos, estoy hablando de cambio en la vida espiritual de la nación. Y si a Dios le place hacer otra cosa, que la haga. Él es soberano y Él es el que pone y Él es el que quita a los que nos gobiernan. De ahí yo no tengo nada que ver en eso. Número 3, en el mismo verso 2, tenemos algo más que impulsa a Nehemías a orar de la manera que lo hizo a partir del verso 5. En el verso 2 dice: y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Oiga esto, les pregunta por Jerusalén. El tercer elemento que yo veo aquí que a Nehemías lo impulsa a orar es la restauración de Jerusalén. La restauración de la ciudad que representa el centro del poderío. Poder económico, poder político, poder militar, todo. Educación, que es lo que lleva al desarrollo a los pueblos. Jerusalén representaba también la vida
espiritual de la nación. Ahí estaba el templo como centro nacional de adoración donde debían llegar de todos los pueblos los judíos. Así que representaba la espiritualidad de Jerusalén. Entonces Nehemías pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Y le dicen: sus muros fueron destruidos. Las murallas de Jerusalén representaban seguridad. Es el cerco de protección. Le dicen: no hay cerco de protección. Estamos a la merced de cualquiera que quiera llegar a hacer daño. Las puertas quemadas a fuego, puertas abiertas. Puertas abiertas para que el mal entre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Nehemías aquí? Necesitamos restaurar Jerusalén. Es el centro nacional de adoración. Es el centro representativo de poder, de gobierno, de todo. Los muros necesitamos reconstruirlos porque representan la seguridad, la protección de la sociedad. Las puertas necesitamos volver a poner puertas, reconstruir puertas, porque no podemos tener puertas abiertas. ¿Alguien me está entendiendo aquí? No sé si alguien de los que está conectado está entendiendo esto. Pero hay gente que el enemigo la maltrata, la arruina porque tiene puertas abiertas. Y eso ocurre en todos los planos, humano y espiritual, en todas las áreas. Como dicen, cuando tenés puertas abiertas o tenés cola que te pisen, agárrate. Agárrate, porque el enemigo va a usar hasta lo último para desacreditarte, para debilitarte. Yo un día de esto tuve que hacer una defensa. Creo que en un altar de oración. Porque yo no sé si alguien piensa que como que si yo le pedía 100% noticias que subiera mi convocatoria. Yo no le pedía 100% noticias que subiera mi convocatoria. La convocatoria que yo hago, la hago porque el Señor me dice que convoque a la iglesia a ayunar. Pero no por salir en noticieros, ni tampoco porque me invitaran a canales de televisión. En ningún momento estuvo eso en la mente, ni se cruzó en pensamientos. Y como 100% noticias lo saca, lo mete en su canal oficial, lo mete en Twitter, lo mete en Facebook y comienza gente a eso. Imagínense ustedes que en tan solo una semana en el canal de 100% noticias ya habían casi 8,000 visitas a ese video. Y no es mucho para una como de esas personalidades públicas, pero para alguien que esté en el anonimato de una sociedad. Y de repente, cuando menos lo pensamos nosotros, en el canal de nuestra iglesia, porque ahí se suben todas nuestras prédicas, ya habían casi 2,000 visitas a ese video. Cosa que videos que nosotros subimos que 15, que 20, que 30 visitas, y de repente sube arriba de 1,000 y ya está por 2,000, si no me equivoco. Nosotros no hicimos eso con ese fin. Y entonces, como por ahí, ¿verdad?, se publicó esto, de repente comenzaron a atacarme y a decir cosas. Algunos diciendo, inclusive diciendo a alguien ahí, cómo se dejan engañar por estos falsos profetas, cómo se dejan manipular. Y alguien se atrevió a decir, dice que se arrepienta él primero, que dejó a su esposa por irse con otra mujer, dice. Imagínense. Por eso le digo, el enemigo va a querer tomar cualquier cosa para desacreditarse. Pero ese ciudadano menciona eso porque desconoce la historia. Y es fácil señalar un hecho aislado sin conocer la verdadera historia de las cosas. Por mí no hay ningún problema, que hablen lo que quieran hablar. Yo estoy seguro que Dios me dijo, haz esto. Y si Él me autorizó para hacerlo, que hable el diablo lo que quiera hablar, que abran ese manjol que andan en su alma.
me tiene sin cuidado. Dios mejor que nadie sabe de mi integridad y que Él abogue por mí. Nosotros solo sabemos que somos servidores de Dios. Pastor, ¿y usted no comete errores? Claro, estoy consciente que se cometen errores, cometemos errores y posiblemente hasta pecados, pero no somos pecadores como los que andan en la calle, que se tragan el pecado en desayuno, almuerzo y cena. Nosotros no practicamos el pecado. Cometemos errores, sí, Señor, estoy consciente de ello, pero nadie mejor que Dios tiene la justicia a nuestro favor. Entonces necesitamos entender que cuando se necesita restauración en una nación, esto no puede ser posible si no hay clamor a Dios, si no hay humillación a Dios. No puede ser posible. El cuarto elemento que veo, y ya está en el versículo 3, que motiva a Nehemías para orar como él oró, dice el verso 3: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo dice que estaban? Estaban en gran mal y afrenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la condición en que se encontraban los que escaparon de ser llevados al cautiverio. Estaban en una condición de mal, de afrenta, de miseria, de ruina. Y esto es lo que lleva a Nehemías a orar como oró. No podemos ser insensibles a la necesidad de nuestro pueblo. No podemos ser insensibles a la situación que vivimos en todas las áreas: económica, políticamente, de salud y especialmente, que es la que me compete tocar, no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad espiritual que vivimos. Solo le voy a mencionar unas cuantas cositas que en el libro que estoy escribiendo yo lo menciono en el primer punto, en la conexión con Anani. Ahí yo lo menciono, solo para que vea cuál es la condición espiritual. ¿Sabía usted que no hay pueblo en Nicaragua donde no veneren a un muñeco mudo, ciego, sordo, que no puede tocar ni puede caminar, y por eso tienen que echárselo a tuto para andarlos en procesión? ¿Sabía usted que no hay pueblo en Nicaragua que no se haga eso? Eso solo te demuestra la decadencia espiritual de una sociedad que desconoce la verdad o que no quiere vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos puestos de brujería hay en esta nación? ¿Cuántos pueblos están siendo controlados por un brujo que ha llegado? ¿Cuántos símbolos satánicos están siendo usados desde las esferas gubernamentales? Esa es la realidad espiritual que vivimos. Indígenas asesinados, mujeres asesinadas, accidentes mortales por todas partes. Búsquele el norte, el sur, el este, el oeste, en montañas, en ciudades. Accidentes mortales todos los días. Desaparecidos. Casi todos los días se habla de alguien desaparecido. Están muriendo nuestros hermanos aún fuera del país. A algunos los están matando. ¿Qué te demuestra eso? El imperio de la muerte, ¿cómo se ha desatado? El imperio del mundo, del ocultismo, ¿cómo se ha desatado?
Ahora es tan difícil evitar, como lo dije hace unos minutos, que aún a nuestras congregaciones llegan gente que son practicantes de brujería y quieren hacerse pasar como tremendos cristianos. Entonces, la condición en que nos encontramos, imagínense a dónde vamos a llegar con tanto problema económico que tenemos. ¿Cuánto cuesta ya un tanque de gas? 500 cuesta. ¿Cuánto cuesta ir a echar un galón de combustible? Con lo que antes podía comprar hasta 2 galones, ahora con costo compra 1. Esa es una clara evidencia de la situación económica que cada día ha ido de picada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar por nuestra nación. La situación que vivimos no es favorable desde ningún punto de vista. Cada día nos estamos enjaranando más y bueno, los gobiernos tienen que actuar, tienen que hacer algo ellos. Y entonces préstamos por un lado, préstamos por el otro, pero ¿quién paga eso? Lo pagamos nosotros, de nuestros impuestos que van al erario público, y de ahí es donde se puede ir pagando deuda. Imagínense ustedes una deuda de 130 millones de dólares. 130 millones de dólares, divídalo entre, vamos a redondear, entre 7 millones de nicaragüenses, que todavía no somos 7 millones. Divida 130 millones entre 7 millones. ¿Usted sabe a cuántos millones va a salir que le debe usted a la comunidad internacional? Algunos no piensan en eso. Cada cabeza de nicaragüense ya está vendida a la deuda externa. No vamos a exagerar, solo por redondear cifras. Supongamos que el préstamo es de 70 millones, la mitad. Divide 70 millones entre 7 millones. ¿Sabe cuánto es? ¿Está haciendo la ecuación? Para que vea cuánto usted y yo le debemos a la comunidad internacional. No es posible que cerremos los ojos a esa realidad. Debemos clamar al Dios de los cielos que nos ayude. Que nos ayude. En parte algunos gobernantes no tienen la culpa. Vamos a ver. Ya me salí de aquí. ¿Sí, dónde está la calculadora? Aquí. Aquí está. Ok. Quizás no soporte la cantidad de dígitos. 70 millones entre 7 entre 7 millones. Ahí le aparece 10. ¿Ya vio? 7 millones multiplicado por 10 son 70 millones. Entonces 140 millones son 20. Entonces estamos hablando que cada uno ya le debe a la comunidad internacional $20. Y no crean que son 130 millones. Hay préstamos hasta de 300 millones. Hay préstamos que son multimillonarios. Y la gente no lo entiende todavía. Es como ahorita con la administración que tiene el señor Bukele en El Salvador. Son millones de millones de millones de millones por un lado y del otro para hacer todo lo que están haciendo. Pero
el pueblo que no capta no se da cuenta de que esos millones tiene que pagarlos con sus impuestos. Y por eso es que pasa un gobierno y el país tiene deuda, viene otro gobierno y pasa y el país sigue en deuda, porque todo lo que hacen nuestros gobiernos lo hacen por desarrollar algo en la nación, pero queda una deuda. Ante esa realidad no nos podemos cegar. Debemos entender la realidad que vive nuestra nación. Hay una tasa de desempleo exorbitante, miles de gente abandonando el país porque han perdido sus esperanzas, pero nosotros no las hemos perdido todavía, porque nuestra confianza está en el Dios de los cielos. Nuestros pequeños negocios, si se puede decir así, van a fructificar. A pesar de que algunos se quedan que no hay trabajo, que esto y lo otro, van a tener sus trabajitos, porque el pueblo de Dios depende del Señor y el Señor nos va a bendecir. Esa enchiladita que se vende, ese fresquito que se vende, esa ropita usada que se vende, Dios va a usar todos los medios posibles para que su pueblo sea bendecido. Pero no podemos cegarnos a la realidad de ver gente que no tiene un techo, de ver gente que duerme en cartones. No podemos cegarnos a la realidad que vemos, donde hay gente que dice: yo hoy no vendí nada, ni tan siquiera para el abono, no pude pagar el abono de este día. Entonces ahí esa condición, los hospitales colapsados, las medicinas que tenemos nosotros son medicinas, ¿cómo diría esto? Super, hiper, mega, ultra, gigantescamente comerciales. Las medicinas que nos están dando son medicinas que se hallan en cualquier mercado. Y no es que quizás el gobierno no quiera hacer algo más, no, es que no hay para hacerlo. Entonces tenemos que orar por la economía de nuestro país. No sé si usted me copia bien el mensaje. Hay que orar por la economía del país. La situación que vivían los que quedaron allá en Jerusalén era una situación de pobreza, de miseria. ¿Dónde queda que una persona gana 7,000 córdobas al mes, pero la canasta básica vale 13 o 14,000 córdobas? 14. ¿Qué hace una persona si gana 7,000 córdobas al mes y su canasta básica vale 14,000? El que cierra sus ojos a esa realidad, entonces, Dios mío lindo, yo no sé en qué mundo anda. Tenemos que orar por la situación económica de nuestro país. Ahorita ya se nos aproximan las elecciones. Hay que orar para que Dios nos dé un auxilio. Esto está feo. Ya parte de la comunidad internacional dijo que desconocían los resultados de estas elecciones. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si los que debieran apoyarnos las desconocen, ¿cómo hacemos? Y puede que alguien me critique y diga: ¿y qué, pastor? Entonces usted las va a reconocer. No, yo no soy Consejo Supremo Electoral, pero estoy hablando que algo tiene que hacerse. ¿Y qué es ese algo? ¿A qué me refiero con ese algo? A orar para que Dios nos ayude con este problema. Este problema ya se salió de la mano de la esfera gubernamental. Este es un asunto que el diablo está confundiendo, está trayendo caos, está trayendo zozobra para que el país no tenga paz, no tenga tranquilidad. Nosotros vamos a orar y vamos a reprender ese diablo. Vamos a reprender ese demonio. Para Nicaragua ya se le vino la fiesta cívica. Las elecciones son una fiesta cívica y por tanto debemos orar por las elecciones. Y por último, lo quinto que veo aquí que impulsó a Nehemías a orar de la manera que oró, y por favor, párele mente a esto. Sintió tristeza y dolor al grado, al nivel de luto. Vaya conmigo al texto, verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré
delante del Dios de los cielos. ¿Ya oyó? Ayuné. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dolidos, de duelo, tristes por lo que está pasando en el país. De silicio. Un día de esto voy a pedir que vengan todos vestidos de negro, si es posible, para que sea ayuno de silicio, de luto. Al que no le duele la situación que vive el país, yo no sé entonces qué tipo de ciudadano es. Debe dolernos esta situación. Debe dolernos esto. Y entonces esas 5 cosas llevaron a Nehemías a orar como oró a partir del verso 5. Y hay, si no me equivoco, 12 elementos que ya escribí sobre ellos también. 12 elementos que tiene la oración de Nehemías. Y ahora que ya tenemos el texto y ya tenemos la revelación de la Escritura acerca de esos elementos de la oración de Nehemías, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a orar. Solo se los menciono. En el verso 5 tenemos 4 elementos. Número 1, exaltación y reconocimiento de la majestad de Dios, del poder de Dios, del dominio de Dios. Número 2, 6, su pueblo eran el objeto de su humillación, el pueblo de Nehemías. 7, confesión de los pecados del pueblo, haciéndolos propios, como que si tal él también había pecado. El versículo 7 contiene un elemento y es una confesión clara, consciente de la abierta desobediencia a la palabra de Dios. En el versículo 8 tenemos otro elemento, un reconocimiento claro del por qué habían sido dispersados. En el versículo 9 tenemos otro elemento, una clara alusión a la promesa de que al haber arrepentimiento Dios les restauraría. En el versículo 10 tenemos otro elemento, es una clara alusión a pedirle a Dios que reconozca a los suyos, es decir, la identidad del pueblo redimido. Y en el versículo 11, que es el último versículo del capítulo 1, tenemos el elemento número 12, es nuestra oración y humillación que debe estar llena del temor a Dios. Entonces, voy a compartir al equipo ministerial este material ahora mismo para que nos enfoquemos en la oración que vamos a hacer. Ahí tenemos 12 elementos. Mana Juanita, ¿anda su celular? Mana Mayra, ¿sí? Mano Roberto, ahorita mismo acabo de enviarle a su WhatsApp, ya lo tiene el pastor Jorge también, lo tiene el pastor Douglas también. Fundamentados en esos 12 elementos, vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a orar. Y después que hagamos el primer tiempo de oración,
vamos a seguir adorando al Señor. Entonces, hermana Juanita, como líder de oración, voy a dejarle en este momento los primeros dos elementos. Los primeros dos elementos de la oración de Nehemías. En el verso 5, que es exaltar y reconocer la majestad de Dios. Y número 2, recordar la fidelidad de Dios a su palabra. Hermana Mayra, voy a dejarle los otros dos elementos. Según el verso 5, es una apelación a su misericordia. Y ahí aparece la condición para apelar a Dios, y hay que orar en ese sentido. Así nos vamos a ir con estos primeros tiempos de oración. Hermano Johnny, tome ese teclado. Vamos a pedirle a la gente que está conectada que pueda orar con nosotros. Vamos a adorar al Señor. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Dios es grande. Dios es maravilloso. Creemos en Él. Creemos en su palabra. Creemos a sus promesas. Aleluya. Cuán grande es Dios. Cántale eso y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más decimos: cuán grande. Cántale, díselo cantando, que grande es Dios y todos lo verán. Digámoselo una vez más: cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está. La tierra alegre está. Cubierta está de luz. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Venció la oscuridad. Y tiembla su voz. Y tiembla su voz. Cuán grande. Cuán
y mi ser.